Bueno, ahora sí, empecemos esto. Me disculpo por el resto que no llegó. Pero bueno, la cosa es que, en resumen, hay parcial de mecánica, el siguiente, entonces los temas van a ser como de ese parcial y pues espero llegar a la ecuación del cohete, es como lo mismo, ¿ok? Entonces, chévere. Eh, Marcador, ¿no? Entonces, pues primero creo que ahí, digamos, varios temas importantes y es hablar de simetrías en una teoría física. Entonces, cuando uno habla de simetrías, ¿a qué les ponen ustedes? Pues es igual, o sea, es igual respecto a por lo menos un eje o respecto a algo. Es, Sí, o sea, en pocas palabras que la física no, o sea, sí, invariante bajo transformación. Como la definición de esta cosa, ¿sí? Entonces, que dice invariante. Yo no sé si se escucha bien en el Zoom para esperar la grabación. Invariante. ¿están grabando? Sí, Ok. bajo transformación. Entonces, ahí se escucha bien. Sí. Bien, chévere. Entonces, una simetría, por definición, es una invariancia bajo una transformación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tipo de transformaciones conocemos? En principio, yo en el año pasado había dicho de transformaciones galileanas, de Galileo, transformaciones de Lorentz, si le metemos corrección relativista, y transformaciones que son las nuevas para mecánica, de tipo Gauss, ¿sí? Entonces, las de Galileo, simplemente lo que le está diciendo, bueno, estos dos tipos de transformaciones, en principio, son transformaciones que están hechas para que se hagan sobre una sola dimensión, ¿cierto? Meterle tres dimensiones es meterle más ecuaciones al sistema, entonces es innecesario. O sea, pues, realmente es como meterlo en X, Y, Z, pues Sí. lo trabajo en una dimensión y ya, ¿sí? Ok. Entonces, Galileo, pues, digamos que, por decirlo así en líneas generales, yo tengo un sistema de coordenadas, algún bicho que se está moviendo por acá, yo tengo otro sistema de coordenadas, prima, pongámoslo, X, esto es X prima, a una velocidad p cualquiera, ¿sí? Lo que dice Galileo, bueno, ¿usted cómo va a medir eso? Usted va a medir que el sistema primado va a ser X menos B por D. Dice que entonces tiene coordenadas de espacio, ¿cierto? Sí. Y creo que hay una cosa importante, y es que, por ejemplo, lo que son ecuaciones de onda, que son como de este tipo, por ejemplo, en campos electromagnéticos, que creo que a los de COI y esas cosas les sirve. Sí. Sí. Entonces, la ecuación de onda lo que hace es mirar una parte temporal y otra parte espacial. Eso se resume en una ecuación de onda. Y esto es una dimensión. Entonces, digamos que ahí sería bueno que se mirara, por ejemplo, que la ecuación de onda del campo electromagnético no es invariante con transformaciones de Galileo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no es invariante? No es invariante. Porque ¿qué tienen que hacer ustedes? No es invariante, ojo, espacialmente. Entonces, espacialmente no lo es. Temporalmente sí. Sí. Lo cual es chistoso. ¿Por qué temporalmente sí lo es? Porque pues el tiempo que yo mido acá y acá realmente está siendo el mismo, ¿cierto? Es un mismo reloj, pero el espacio no. Entonces el espacio, si ustedes miran la onda, que va a contraer, que va, bueno, le va a pasar cosas raras, ¿sí? Entonces, temporalmente ustedes van a ver esto, que cuando le metan justamente esta forma de la ecuación dentro del campo, ustedes van a tener esto de acá. Esta torre se va a conservar, ¿sí? Espacialmente no, entonces sería como revisar. Y ahí lo único que tienen que hacer es primero derivar con respecto a X
y con respecto a x', pero x' depende de x, es decir, va a ser una derivada en cadena, ¿sí o qué? Es una derivada implícita. Entonces ahí es meterle un cálculo de derivadas parciales y no es invariante porque algún término de las derivadas parciales. Ahí se deriva respecto a X por lo que es la única que sí es variante, ¿no? Sí, sí. O sea, esto pues realmente si lo queremos extender. Ah, bueno, sí, otras dimensiones. Sí. O sea, realmente esto está pasando. Sí, sí, sí. Pero no es interés. ¿Sí? Sí, Si es algún término en derivadas parciales, el campo es diferente de cero, ¿cierto? Y si es diferente de cero, es condición necesaria para que eso sea varíe, o sea, varíe bajo transformaciones de Galileo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, esta ecuación de onda simplemente es pues, una cosa relativista y transformada bajo Lorentz. ¿Ya viste modelo? ¿No? Bueno, entonces, ¿tú no has visto modelo? No. no. Entonces, transformaciones de Lorentz, simplemente lo que le hizo es, o sea, tiene un factor de esta forma, Ajá. B sobre C, si no estoy mal. Y ese es el factor gamma de Lorentz, ¿cierto? Y ese factor gamma de Lorentz aparece en todo lado, se va a transformar fuerza, va a transformar momentos, va a transformar masas, y pues en efecto, si hay momentos, hay velocidades, ¿cierto? Sí. Entonces, esta fuerza, si algo, pues yo les envío lo del seminario pasado, que eso está como en YouTube, pero esta fuerza lo que va a hacer es que relativista va a ser esto, como Newton, pero con gamma al cubo, ¿sí? El momento es gamma por B, ¿cierto? Sí. Y pues la masa es gamma por M, digamos, esto es masa en reposo, ¿sí? Y eso es lo importante ahí, porque pues, si, aunque creo que, digamos, por lo menos en lo que estamos haciendo en SpaceTech, llegar a cosas relativistas está jodido. Sí, claro. Está jodido, o sea, no hemos mandado ni el primer oro de espacio, pero bueno, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, chévere por ahí. O sea, ahorita mira es como Galileo por ahora. Soy como Sí, ahorita es Galileo y tipo Gauch, que ya voy a hablar de eso. Espera, déjame tomar el. Así sí. Eso es la Lorentz. ¿Cómo? Sí, esa es Lorentz. Ah, Eso que pusiste es igual a que la gama. Esto sí. Ah, ok. eso. Es claro. Ya, bien, chévere. Entonces, bacano porque están los dos tipos de transformaciones raras y que son o espaciales o temporales. Y eso es que o sea, el cambio de momento y masa, pero pues, teniendo en cuenta ya los campos electromagnéticos y todo eso, ¿no? Exacto. Ok. Sí. Eso. Ahora, es tipo Gauss, ¿qué son? Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa si saco al sistema del equilibrio? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, si usted tiene algún potencial, cualquiera, ¿cierto? No me interesa. Y ese, digamos, que sea el equilibrio, ¿sí? XR. Entonces, ustedes saben que pueden expandir esto en serie Taylor, Ah, sí, sí, sí. etc. Y todo potencial cerca del equilibrio es un oscilador armónico. Pues pongámoslo por acá. O bueno, toda función, no sé si es potencial, no, si toda función cerca del equilibrio es un oscilador armónico. ¿Sí? Ah, chévere. Entonces, tenemos osciladores armónicos. ¿Qué pasa si los saco del equilibrio? Transformaciones tipo Gauss son redondas porque les salen es, bueno, coja su X, ¿cierto? Alguna función de X acá. Y cójalo y sáquelo del equilibrio. ¿Sí? Y mire qué pasa. Es son transformaciones tipo Gauss. ¿Sí? Son de esa forma. Entonces, fíjense que mientras que Galileo es así, Lorentz tiene un factor gamma por acá metido. Sí. Los Gauss es sacarlo del equilibrio. Usted coge su potencial, lo mira, lo expande en Taylor y mira qué pasa si yo lo muevo así. Entonces, por ejemplo, el potencial de energía potencial, U, llamémoslo U, si ustedes lo sacan del equilibrio, pueden mirar que el momento angular se conserva. ¿Sí?
Entonces es importante mirar esas transformaciones tipo 2. Ya vamos a llegar ahí. Pero bueno, por el momento es como para que lo entiendan conceptualmente. ¿Sí? Ok, ahí no me quedó muy claro qué es como lo que es el esquema diario, que esos son los términos. Es un delta. O- No, es un delta chiquito. O sea, es una posición chiquita. Ah, Para que no no, se me no se acumula la acumule. condición de. Exacto. O sea, si lo manda a la mierda, se va a la mierda. Se va a la Ah, mierda. ok, sí. Eso. Entonces, bien por ahí. Igual si necesitan esas notas, yo las tengo completas. Ah, esas que estás poniendo las tienes ahí. Sí. Ah, listo, sí, por favor, mandártelas ahí. Sí. Despasados. Entonces, bacano. Ya vimos tipos de transformaciones. Ahora, ya miramos que hay simetrías espaciotemporales y por rotación. ¿Sí? Entonces, las espaciotemporales, pues, es simplemente que pues, la simetría no cambia, son estas dos, pocas palabras, y las rotaciones con las comas. Y las rotaciones utilizan matrices de rotación. ¿Sí? Y pues sabemos cómo se ve una matriz de rotación, ¿cierto? ¿No? Ni idea. La matriz de rotación, un bicho que por lo menos en polares se ve de esta forma. ¿Sí? Y pues acá ustedes les van a integrar algún sistema, como el sistema 1 y otro sistema 2, ¿cierto? Entonces, este sistema 1, pues lo que va a hacer es que esto es una matriz, que es la rotación. Yo le aplico una transformación en polares y le meto algún otro sistema, digámosle X, ¿cierto? Y me va a entregar la transformación. No es más, ¿ok? Entonces, esas serían, digamos, las simetrías en principio. Ahora bien, como ya hablamos de cómo podemos saber el tipo de rotación y las simetrías que pueden haber espaciales, porque esos son espaciales, ¿cierto? Esto ya olvidémonos de esto, porque son correcciones relativistas que no nos interesan por el momento. Metámonos con aceleraciones, el famoso igual a F igual a M por A, ¿cierto? Entonces la cuestión es que eso está bien o está mal. ¿Qué cosa? La fórmula. Pues, el tiempo. ¿Seguro? ¿Qué es la parte de la derecha? Hasta la liberación. Es un escalar, ¿no? Ah, sí, tal vez así. Y la fuerza es vectorial. Entonces pues, hay que arreglarlo realmente. Entonces lo que nos interesa es pues, meterle vectores, De aceleración. meterle vectores y por notación en la literatura vamos a meterlas. Esto es un vector chico. ¿Okay? Realmente lo que me interesa a Newton es mirar que esta fuerza, o bueno, la sumatoria de fuerzas de todas las fuerzas tiene que ser igual al cambio de momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la fuerza? Es la integral de esta cosa. ¿Sí? Más adelante les voy a poner unos ejercicios sobre eso. Pero bueno, la cosa. Entonces, simetrías espaciales impolares. Polares. ¿Sí? Entonces, imaginemos un bicho por ahí. Algo orbitando, no nos interesa que sea. Algo movimiento circular, ¿sí? Cualquiera. Entonces, acá hay una sutileza que creo importante, por lo menos en especial si estoy estudiando para el parcial y para todos, de que una cosa es mirar la trayectoria o el radiovector desde el origen del sistema y otra cosa es mirar cómo se comporta la partícula alrededor de esa órbita, ¿sí? Entonces, el radiovector yo lo puedo definir así, ¿no? En error unitario, ¿cierto? Pero entonces, si yo tengo que esta partícula P, yo tengo que mirar cómo está cambiando esa partícula P en la trayectoria, aparte de cómo está cambiando en el origen. Entonces, son dos cosas que parecen iguales, pero son sutiles. Entonces, tengo una dirección radial y otra dirección tangencial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambia este vector? Diríamos, entonces sería R punto por R más R
por R punto, por regla de la cadena, ¿no? Por la cadena. Y ya. Y esto, cuestión de notación física, o sea, punto de derivada temporal, ¿no? Como vale que X punto, derivada temporal. ¿Sí? Chévere. Y la aceleración, entonces, quedaría R doble punto, R más R punto, R gorro punto, más R punto, R gorro punto, más R gorro doble punto. Caen en todo lado. ¿Sí? Derivan y todo claro así. ¿Sí? Seguro. No entiendo qué son los químicos. Los puntos son derivados. Ah, O sea, para no escribir, es lo mismo que. ¿qué? X sobre Sí, Ah, pero no, exacto. ok. Más o menos. Sí. Sí, es lo mismo, realmente. Bueno, entonces. Uy. Pero, o sea, sacaste velocidad radial y aceleración radial, o bueno, respecto al vector es. Ajá, respecto al vector, respecto al origen del sistema. Entonces, esto es respecto al origen. Y ahora, pues, Sí. Entonces, ahora la pregunta, uno se podría preguntar: ¿esto tiene sentido? O sea, físicamente tiene sentido. Deriva, cualquiera lo hace. ¿Qué está cambiando acá? mm, Esto es magnitud por la dirección. dirección del unitario, Entonces, acá está cambiando la magnitud, ¿sí? la magnitud, sí, Entonces, como delta y magnitud. pues sí, ¿no? Sí, chévere. Y acá está cambiando pues la dirección. ¿Sí? Tiene todo el sentido del mundo. ¿Ok? Entonces, esto sí lo dejan cerrado. Más los R punto más R. ¿Cierto? Entonces, tenemos esto por acá, por un lado. ¿Ok? Y ahora, tenemos otra cosa. Esto está ahí bien, ¿cierto? Solo derivar. Y mirar cómo cambia el radio. Sí. Ahí está haciendo el primer caso que dijiste, que era respecto al centro de la radio. Exacto. Ya voy a. Ah, Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Pues tenemos un sistema de coordenadas. O bueno, como lo con hipota para poner los unitarios. Y vamos a utilizar matrices de rotación, que creo que es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, si cambiamos el sistema de coordenadas, la veo lineal, ¿sí? Entonces, lineal. Entonces, es un cambio de base, ¿sí? Entonces, en R y en θ, ¿cierto? Radial y tangencial, no más, ¿ok? Entonces, ¿cómo parametrizan ustedes esto? ¿Cómo queda eso? En términos del ángulo, pues, algún ángulo. En polares. ¿Cómo queda I y J en polares? Pues si nos hicieron. Pues chévere. Pues si me entendí, más se le encuentra aquí un otro, ¿cierto? Y ahora ¿cómo queda? El tangencial. Más. Ahora nos pregunta por qué. ¿Sí? Entonces me dirijo otra vez a matrices de rotación, que creo que tiene mucho mejor. ¿Sí? Ahí tienes y J o los dos en el número ¿Dónde? ahí en el tablero. Acá, en el plano. no hay la gráfica. O sea, este sí y este no. Perdón. Sí. Perdón. Ah, ok. Sí. Entonces ustedes quieren radiales tangenciales, ¿qué le meten y qué le meten acá? Entonces ya sabemos que le metemos la matriz de rotación, ¿cierto? Y acá le metemos I y J, ¿cierto? Entonces, creo que más que un argumento geométrico de mirar cómo podemos organizar esto, se puede mirar directamente con matriz de rotación. Si lo meten en el R3, pues la matriz va a ser algo que se divide en el 3, 1, 0, 0. ¿Cierto? Ya, no hay más. ¿Sí?
Pero, entonces, siempre hay que acudir a matrices de rotación para mirar cómo se comporta el sistema, cómo se comporta el cambio básico. ¿Sí? Entonces, piensen que de acá al solito, justamente esto de acá, ¿por qué? Tiene R, va a ser coseno de teta por I, ¿cierto? Acá simplemente estoy multiplicando matriz por vector. Tengo una más seno de teta por J. ¿Sí o qué? Y el tangencial, pues es menos seno de teta I más coseno de teta en J. ¿Sí o qué? Hasta ahí nada, ¿sí? Entonces, ahora bien, chévere, porque ya tenemos cómo se comporta el radiovector y queremos mirar sobre la partícula, ¿cierto? Entonces, no hay más fotos. En fin, lo puedo borrar. No. El borrador. ¿Cómo? Ah, pero igual, si me necesitan sí. Pero después nos mandó las fotos por el grupo también. Entonces, sobre la partícula, vamos a mirar vectores unitarios. Siempre. Porque pues realmente la partícula matemáticamente es un objeto matemático y es puntual, ¿cierto? Y ya, entonces, vectores unitarios. ¿Cómo se ve este vector unitario? Ya sabemos cómo se ve esto. Entonces, ¿cómo se miraría su derivada? Sería menos n teta en la J, en I, perdón, más coseno de teta en J. Ahora, eso sabe que hace falta ahí. Si todo está cambiando, y el ángulo está cambiando. Yo voy a derivar en ¿no? Entonces, todo esto por teta punto. Sí, que es la derivada interna del ángulo. ¿Sí? Sería menos seno de teta por teta punto más coseno de teta por teta punto. ¿Sí? Nada, ¿está bien? Seguro. Entonces, chévere, porque ¿quién es esto? Dice que esto es teta punto por teta interno. Y ya, vamos a esta primera expresión. Y demás, ¿ok? Ahora, ¿tiene sentido? El cambio de R. De la partícula, eso es lo que está haciendo esto. ¿Sí? Pues yo lo veo con una frecuencia angular por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿tiene sentido? Miremos. Si la velocidad, esta velocidad está cambiando. Ahí estás describiendo como movimiento de la partícula. Sí, ¿qué está haciendo acá en la trayectoria? Ok. ¿Sí? Y tiene sentido porque si esto es cambio de la posición, o sea, que es velocidad, eso es cambio angular, lo cual es como si fuese un gato y un ratón. O sea, el vector unitario radial sigue al vector unitario tangencial. Se está haciendo esto. ¿Sí? Sí. Físicamente tiene todo el sentido del mundo. Es chévere, ¿está ahí? O sea, cada vez que se mueva el tangencial, el unitario también se va moviendo el mismo ángulo. Siguiente. ¿La función es el de teta? Sí, Ah, ok. sí. Eso. Y ahora, pues, sería R por doble punto. Es como cambiar la aceleración y es meter la cadena en eso. Es como que hay. Sí. El doble punto, Z, más Z punto, tangencial. ¿Sí? Ya, chévere. Es bacano. Porque tiene todo el sentido del mundo. Ahora miremos el tangencial. Derivar el tangencial es derivar esto. Entonces quiero que acabamos de presentar unos pasos. Menos seno de teta en contra. Siempre por teta punto. Acuérdense siempre de mirar la derivada temporal. O bueno, la derivada implícita. Sí. Y esto, Alex, siempre ver la implícita. Que es lo que realmente interesa y hace que todo ocurra con nada. Esto es menos coseno de teta en I más seno de teta en J por teta punto. ¿Para quién es esto? Esto es fácil.
Entonces, pues, menos R, menos, bueno, sí, menos Z punto por R unitario. Entonces dice que tenemos las dos expresiones ya ligadas para aceleraciones, para velocidades en términos de la cosa tangencial, que es lo que realmente pues, el vector radial, lo único que está haciendo es moviendo así, ¿sí? Pero lo que nos, sí, lo que nos marca el cambio es la parte tangencial, ¿cierto? El ángulo. Entonces, chévere, dejemos eso por acá, porque fíjense que ahora ya sabemos cómo cambia esto y cómo cambia esto, que son estos dos de allá. ¿Okay? Entonces enviamos R punto, R, 2, R punto, y esta cosa aquí es θ punto por θ en, así, ¿cierto? Entonces, eso es como pura álgebra. Ahorita vamos a mirar que esa expresión es la aceleración de toda la luz, el famoso G. Pero bueno, entonces tenemos R, y eso allá es menos. Escribí. Entonces, ese doble. Ah, perdón. ¿Cómo? Ese doble, ese, no, el doble, ese es los puntos. ¿Es de acá? Lo mismo. Ah, ok, no, Los ya. mismos. Sí, sí. Entonces ahora, perdón, este de acá lo meto acá, ¿no? Sí. Beta, perdón, es así. Estoy haciendo bien. Sí. Bien. Conclusión, aceleración en polares. Tenemos esta cosa de acá. Es el doble punto cuadrado. El unitario más el punto. Ahora, ¿eso tiene sentido físicamente? ¿Eso es pura álgebra? ¿Esto quién es? Aceleración normal, la gravedad. Esto tiene es ¿quién es teta punto? Omega, ¿cierto? Que es la velocidad angular. Entonces, si esta es velocidad angular en un movimiento circular uniforme, esto es aceleración centrípeta. Y todos esos términos de acá son corrientes. O, ya. ¿Sí? Entonces, algebraicamente tiene todo el sentido del mundo, llegamos a esta expresión y nos interesa. Ya. Eso es una simetría espacial en coordenadas polares. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, ¿sí? Son los derivados. Entonces, bien. Bien. Las simetrías espaciales en esféricas, si estás viendo vector, sería un buen ejercicio. Se te van a ir como dos hojas. No lo tienes que hacer acá, porque te lee re largo. Pero bueno, lo único que tienes que hacer, por si acaso, si lo quieres intentar, es pues, fijar el sistema de coordenadas hemisféricas, ¿cierto? Fijar un radio, por ejemplo, y parametrizar esto. Entonces, coseno de pi, coseno de teta, esto es seno de pi, si no estoy mal, sí, tal como me conoces. Seno de pi, seno de pi, seno de teta, y z, pues, aquí está, pero me parece. ¿Ok? Es simplemente parametrizar. La parametrización en esferas, pues.
¿sí? Y con esto hacer más, porque puedes cambiar x, y, z, los derivas, y en principio llegas a lo mismo. Para cuando hagas el cambio de... Te van a seguir tres componentes, ¿cierto? Una radial, una tangencial y otra como otra angular extra, ¿cierto? Entonces, para cuando hagas este cambio de acá, utiliza esto. El resto solo es derivado, ¿sí? Y ya. Entonces, es un buen ejercicio. Pongo eso. No, es con esto. Entonces, fíjate que cuando vayas a derivar, digamos, la componente en X sería No, cos... pero cuando me dices ¿Qué? ¿cómo es que se llama esto? La de pi. ¿Esto? Sí. Ah, sí. Ah, sí, como- Sí, no me acuerdo si son estas, dependiendo cómo utilices, como alguien será. Solamente poner pi acá y teta por acá, ¿sí? Bueno, así lo puse yo. Y después me di cuenta que me enredé y en la literatura aparece al revés. Pero bueno, da lo mismo. Y ya. Cuando hagas ese cambio, esa matriz de rotación en efectos en 3D, cuando integres, te va a aparecer un apoyo por aquí metido. Es el apoyo visible. Entonces, esto es rho, por si no puede ver. ¿Cierto? Utiliza este apoyo y lo metes aquí. Pero bueno, ese ejercicio hecho por los lados. Realmente no he visto mayor forma con eso. Hasta ahí bien, ¿cierto? O sea, las aceleraciones. Ya no las entiendo. Bien. Y si nos ponemos a pensar que son aceleraciones que no existen, lo único que realmente existe es como gravedad. El resto es por cuestiones de que se está moviendo, se está acelerando y se en un marco inercial y ya. Entonces, hasta acá, creo que bien. Si necesitas el ejercicio de esférica, me dices, ahí lo tengo. Igual están las notas también. Entonces ya, dejémonos de simetrías, creo. Sí, por el momento. Por lo menos simetrías espaciales o lineales. Eso es lo que es. Y metamos una vaina que se llama principio de Alembert. Entonces, principio de Alembert lo que le está diciendo a ustedes, coja todo, bueno, las fuerzas son iguales al cambio del momento, que es lo que aparece por ahí, ¿sí? Ahora bien, si yo hago esto, matemáticamente lo puedo hacer. Esto es cero, ¿cierto? ¿Qué me implica esto? Me implica una sumatoria en todos los ciclos, ¿cierto? Para un conjunto de partículas. ¿Sí? La cuestión es que este sistema de acá hace trabajo, y si hace trabajo, ¿cuál es la definición de trabajo? Claro. Pues, o sea, la fuerza que hace por una distancia. ¿Ah? Sí. Entonces, es meterle a esta cosa, meterle trabajo, por alguna distancia, ¿cierto? Matemáticamente se ve muy lindo, físicamente no es que sea muy útil, pero nos interesa es porque esta cosa liga los sistemas de partículas. ¿Qué significa que los ligue? Significa que, digamos, si ustedes tienen, no sé, han hecho, todos en física uno han hecho, pues, ejercicios de cuerdas. O en algún momento en cerchas, en mecánica, lo que sea. Y es que usualmente las ecuaciones no son suficientes, ¿cierto? Entonces, si no son suficientes, el sistema es irresoluble. ¿Qué tenemos que hacer? No nos podemos poner a ayudar, tenemos que buscar una ligadura del sistema. Entonces, buscar una ligadura del sistema es buscar una cantidad constante y eso me da una ecuación extra.
¿cierto? Y ya. Entonces, eso es lo que realmente la consecuencia del principio de Lambert. Y miremos un ejemplo claro y súper a la física 1. ¿Qué era lo que era PI o El momento. el momento? Sí, sí, sí. Sí, sí. Luego física 1 para que me entiendan ligaduras. Digamos que yo tengo, no sé, esto de acá, dos plataformas, alguna polea cualquiera, no sé, una más de y esto una más. Y eso está ligado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Usualmente, como el sus videos, se hacen Newton, ¿no? Sobre cada masa. Entonces, sobre M1, pues es, digamos que es triángulo T, triángulo T, triángulo T2. Es la misma cuerda, ¿cierto? La cuerda es inextensible. Entonces, ¿qué? Sería T menos M1 por T de Plus. Y es igual a M1 por X1 punto o Y1 punto, cualquiera. Alguna coordenada que estamos mirando para que cambie la cosa. ¿Ok? Mm. Ahora, sobre M2, tendríamos T2 menos M2 igual a M2 por X2 puntos. ¿Sí? Este ejemplo es como súper sencillo, pero bien. Cuestión. No sabemos esto, y tampoco sabemos estas dos. No nos han faltado dos ecuaciones más. La tercera ecuación es fácil sacarla porque la podemos sacar de la polea, por ejemplo. Sí. Que sería T Bueno, menos 2T2, y es igual a 0, no tiene masa. Chévere, ¿cierto? Pero realmente esto es lo mismo. ¿Sí o qué? Esta tercera ecuación, nos falta una. Utilicemos la ligadura. Entonces, la ligadura del sistema que está viendo es primero, bueno, realmente es como el paso. Fijar un sistema de coordenadas. ¿Sí? Lo va a fijar acá en el origen, por decir algo. Y digamos que toda la cuerda L no va a cambiar, porque pues realmente la cuerda, pues, ¿por qué tendría que extenderse o cosas así? En ingeniería no les interesa, pero bueno, acá en la ligadura no. Entonces, ecuación de ligadura es que la longitud de la cuerda pues va a ser la longitud de este primer trozo más la longitud de ese segundo trozo. Y aquí hay una sutileza. Físicamente hablando, si yo jalo esto, ¿Cuál es el segundo? es, o sea, no sé, por acá. Sí, ¿Sí? Entonces, físicamente hablando, usted como ingeniero también creo que tiene más noción de esto. Si yo jalo esto y esta cuerda tiene atada la polea y además esta polea tiene atada la cuerda y al piso, si yo hago esto, ¿va a subir en la misma cantidad o va a subir más despacio o más rápido? ¿cómo así? Si jalas Sí, jalo esto. dices que, o sea, si jalas esa va a subir a la misma tasa que sí, o sea, que la que baja, o que está diciendo, sí.